Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. El día de hoy quiero tratar con ustedes un tema que creo que es bastante, pero bastante importante, y es el tema de el don de lenguas, el hablar en lenguas. Algunas personas dicen que no es bíblico, otras personas dicen que sí es bíblico, pero quiero hablar de la importancia que este don tiene, más allá de que algunas personas digan que no es bíblico. La Biblia nos habla acerca del don en lenguas. En el libro de 1 Corintios capítulo 14, Pablo habla acerca de este don. Nos muestra que es una realidad. No el don en lenguas como se manifestó en Pentecostés, que era un idioma natural y humano, sino un don espiritual en el que la persona no entiende lo que está hablando. Repito nuevamente, es bíblico, por más que algunas personas que no creen que el don de lengua es una realidad, existe. La palabra nos dice que sí existe. La palabra también nos dice que hay cosas que son espirituales, que el hombre que es natural no va a entender. Cuando habla acerca de ese hombre natural, habla de personas que están dentro de la comunidad de fe, pero como son naturales, no entienden las cosas del espíritu, porque para esas personas eso es locura. Pero aquel que es espiritual, dice la palabra que es capaz de discernir todas las cosas. Entonces, el don de lengua es algo que debemos verdaderamente analizarlo desde el ámbito espiritual, porque la mente siempre nos va a decir, hey, eso es una locura y eso no es posible. Pero cuando entendemos lo importante y lo valioso que es este don, si eres una persona que tiene el don de lenguas, que el Espíritu Santo le concedió ese don, vas a poder ser muy edificado por medio de él y le vas a sacar el mayor de los provechos. Los dones son para la edificación de la iglesia, y el don en lenguas en específico, sí es para la edificación de la iglesia, pero partiendo primero de la edificación personal que tú tienes a través de ese don que Dios te ha dado a ti. El don de lenguas, Dios se los da a las personas para que sean edificados personalmente, para que ellos a través de esa edificación puedan estar alineados a la voluntad que el Padre tiene para esas personas, para que puedan cumplir, ser funcionales en la iglesia y ser de bendición para otras personas, construyéndose a sí mismo a través de ese don que viene de parte del Señor. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Vamos a leer unos cuantos versículos en este pasaje donde Pablo habla acerca del don de lenguas y el don de profecía. Y él dice en el versículo 2 acerca del don de lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es lo primero que empieza Pablo diciéndonos. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Aquí vemos la diferencia con ese don de lenguas que se manifestó en Hechos capítulo 2 cuando descendió el Espíritu Santo. Porque aquellas lenguas eran específicamente para que las personas que estaban allí entendieran el mensaje que los apóstoles estaban anunciando, que era el Evangelio. Pero aquí Pablo nos habla acerca de un don de lenguas que no es para los hombres, sino que es un don de lenguas donde la persona habla directamente con Dios y que nadie le entiende, pero Pablo mismo nos dice que por el Espíritu, y está con E mayúscula, o sea, por el Espíritu Santo, esa persona está hablando misterios. La palabra que se utiliza aquí en misterios es la palabra musterión, y esta palabra significa secreto, algo que está ahí escondido, algo que está oculto, algo que ni siquiera la misma persona que está orando sabe qué es lo que está diciendo, porque está hablando cosas ocultas con Dios, está hablando cosas que ni siquiera esa misma persona conoce. Para eso es ese don. Y más adelante en el versículo 4 Pablo sigue diciendo, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Ojo con esto, a sí mismo se edifica. Y la palabra aquí para edificar es la palabra oikodomeo. Y esta palabra también se puede traducir como construir. Y esta construcción es como cuando una persona está edificando una casa. La palabra nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El poder de la iglesia radica en que el Espíritu Santo esté en el creyente y actúe a través del creyente, por medio de dones, a través de los ministerios. Es el Espíritu Santo el que empodera a la iglesia. Y aquí este versículo Pablo nos está diciendo que aquel que habla en esas lenguas extrañas, aquel que está hablando de esos misterios que él mencionaba en el versículo 2,
esa persona se está edificando, se está construyendo a sí mismo. En otras palabras, a través del Espíritu, ese Espíritu que viene de parte de Dios y que Dios colocó en nosotros, ese Espíritu que cuando la persona muere, vuelve a Dios que fue el que lo dio, ese Espíritu está edificando al creyente. ¿De qué manera? Edificándolo conforme a la voluntad del Padre. Aunque la persona no entiende lo que está diciendo, su espíritu se está conectando con el Espíritu Santo y lo están edificando, lo están construyendo, lo están alineando al propósito que el Padre tiene. Entonces mira lo importante que es que aquel que ha recibido este don de parte de Dios puede ejercitarse en él y pueda hablar con Dios, que no se cohíba por lo que algunas personas dicen de que no, sí, eso es que tú te lo estás inventando. Tú mismo en tu relación personal con Dios sabes que no es así. Sabes que fue algo que Dios te permitió tener. Ahora bien, si eres una persona que no tienes el don, no te pongas a inventar, no te pongas a aprender palabras porque así no funciona. Los dones los reparte el Espíritu Santo, como Él quiere y a quien Él quiere. Pero aquella persona que tiene el don, es necesario que tengas siempre presente que cada vez que tú lo estás utilizando o cada vez que lo tengas que utilizar es para construirte a ti mismo. Tal vez ese don Dios te lo regaló para que ores por cosas, para que seas capaz de orar por cosas en tu vida que son necesarias que tú ores, pero que tal vez en tu mente humana tú nunca vas a orar por esas cosas, porque para ti tal vez no estás viendo el panorama completo como Dios lo está viendo. Por eso el versículo 2, yo digo que por algo dice que está hablando misterios con Dios, por medio del Espíritu Santo. No es por medio de la mente humana, es por medio del Espíritu Santo. Es una conexión directa del Espíritu del hombre al Espíritu Santo de Dios. Todo con el fin de que esa persona sea edificada, sea construida, para que esa persona pueda estar alineada a la voluntad de Dios. Y más adelante en el versículo 14 Pablo nos sigue diciendo, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Ahí está ratificando lo que les estaba diciendo ahorita. Es el espíritu del hombre que está hablando directamente con Dios. Y Pablo dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando habla de entendimiento, habla del intelecto, de la mente, de la capacidad humana, de los pensamientos. Y Pablo te está diciendo, el espíritu tuyo es el que está orando. Cuando una persona está hablando en lenguas, cuando verdaderamente tiene el don y no se los está inventando, su entendimiento no está trabajando, su mente no está trabajando de ninguna manera. Es su espíritu mismo, es esa parte que Dios colocó en él para que se pueda comunicar con él y para que pueda tener vida la que está hablando directamente con Dios. Entonces, tengamos presente esto. Somos seres espirituales y si tenemos este don, debemos aprovecharlo al máximo. No enterrarlo simplemente porque nos estamos perdiendo una parte fundamental que Dios está colocando en ti. Un don fundamental del cual tal vez van a depender muchas cosas en tu vida y muchas cosas en lo que respecta al ministerio y lo que Dios te mandó a hacer en este mundo. Te estás perdiendo una edificación que tal vez solamente va a poder suceder a través de ese don, a través de darle rienda suelta a ese don, allí en tu comunión con Dios, en tu comunión íntima, que puedas tú verdaderamente aprovechar el tiempo y orar en lenguas para que seas edificado, para que tú mismo seas construido, para que tú puedas ser alineado por medio del Espíritu Santo a lo que el Padre está queriendo y anhelando. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo era una persona que Dios utilizó poderosa y grandemente. Si ves lo que hizo Pablo en la Biblia y en la historia también, vemos que hizo más que todos los apóstoles que conocieron al Señor y que estuvieron con el Señor personalmente, más que los 12. Llevó el Evangelio a los gentiles, donde nunca se había escuchado una palabra ni quién era Dios. Él fue el que se encargó, fue el llamado a llevar ese Evangelio a los gentiles. Y él dice que le da gracias a Dios que él habla en lenguas más que todos. Repito nuevamente, no está hablando de idiomas terrenales, porque en el versículo 2 empezaba diciendo que eran lenguas extrañas, que eran lenguas que no eran humanas, que eran lenguas que las hablaba directamente el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Y esa es la instrucción que él da en esta parte en específica de lo que es el don de lengua en 1 Corintios capítulo 14,
Me parece muy interesante todo lo que él dice. Más allá también de estos versos que acabamos de leer, también él da ciertas directrices para utilizar este don y él es muy claro y enfático y dice que este don es para utilizarlo en tu comunión íntima con Dios y si se va a utilizar en la iglesia es necesario que haya un intérprete. Si Dios quiere dar un mensaje a través de una persona que hable en lenguas para que, digamos, la profecía o el mensaje no tenga la intervención de la mente humana, tal vez Él lo pueda hacer dándolo en lengua siempre y cuando haya un intérprete. Y al principio les decía que hay personas que no creen en el don de lenguas y que para ellos es locura. Bueno, Pablo también toca este tema aquí y él les recomienda a la iglesia que dentro de la iglesia no se hable en lenguas. Y él da la explicación, él dice, si ustedes están hablando en lenguas, va a entrar un incrédulo a la reunión y va a decir, estas personas están locas, porque esas personas son personas naturales. Entonces hay que ser sabios también en la manera correcta en la que nosotros debemos utilizar el don de lenguas. El don de lenguas es para que nosotros lo aprovechemos en esa intimidad personal con Dios, en ese cerrada la puerta, en ese lugar donde nadie más está escuchando, en esa intimidad tuya con Dios. Puedes aprovechar de este don, puedes realmente entrar en esa comunión con Dios y construirte a ti mismo a través de este don. Deja que el Señor haga lo que quiere hacer por medio de este don. Si eres una persona que no cree en el don de lenguas, déjate guiar por el Espíritu Santo. Él es el que al final nos guía a toda verdad. Pero si la palabra te está diciendo que existe el don de lenguas extrañas, de lenguas desconocidas, de lenguas en donde tu espíritu habla con el Espíritu Santo de Dios, no veo por qué debemos contradecir lo que dice la palabra y no veo por qué vamos a dejar de creer por tal vez algunas personas que se inventan un don que no tiene o unas personas que malutilizan un don genuino que viene de parte de Dios. Pero el don de lenguas es muy importante porque puede hacer cosas grandiosas Dios a través de ese don en la vida del creyente, de aquella persona que lo tiene. Y yo en lo personal digo, el que tiene el don de lenguas tiene una ayuda de parte del Señor para ser más funcional en la iglesia y para cumplir su voluntad. Yo en lo personal te puedo decir por experiencia personal que era una persona muy escéptica a lo que era este don y yo, gracias a Dios, he recibido ese don de parte de Él. Pero como te dije y el tema que toca Pablo aquí, uno debe ser muy consciente de que es una responsabilidad, algo que viene de parte del Señor y hay que utilizarlo de la manera correcta. Y la manera correcta es en el secreto para que Él sea el Señor guiándote, ayudándote, construyéndote cada día. Pero tú tienes que poner de tu parte. ¿Y cómo colocas de tu parte? Creyendo en lo que la palabra te está diciendo y dejando que sea el Espíritu Santo el que te guíe a toda verdad, porque al final Él es el que lo hace. Pero la palabra también nos dice que nosotros debemos anhelar los mejores dones. Nos dice Pablo también aquí en este capítulo 14 de Primera de Corintios. Él dice, anhelen los mejores dones. El don que a ti te parezca mejor, anhélalo. Yo en lo personal, estudiando y analizando, me doy cuenta que el don de lenguas es fundamental para aquel que lo tiene. Por algo Pablo dice que él desearía que todos hablaran en lenguas. Le dice a los hermanos de Corinto, yo desearía que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero él lo dice por la edificación personal que esto trae, por la edificación personal que cada creyente va teniendo en su relación íntima y personal con Dios a través de ejercitarse en este don. La palabra nos dice que lo anhelemos, pero debemos ser claros y conscientes de que al final el Espíritu Santo, que escudriña todos los corazones, que conoce todos los pensamientos, a Él no le podemos ocultar nada. Él es el que sabe qué don nos va a regalar, qué don va a colocar en nosotros, de qué manera nosotros vamos a ser más útiles en el reino. Eso es muy importante. El don lo reparte Él conforme a su voluntad, pero nosotros podemos anhelarlos. Y Pablo nos llama a anhelar esos dones. Y bueno, hay un versículo que dice que él cumple los anhelos de nuestro corazón, siempre y cuando estén alineados a su voluntad. Entonces quería hablar acerca de esto porque creo que muchos se discuten, muchos no creen. Yo te invito a que si eres una persona que ha sido escéptica a este don, entiendas que hay cosas que hay que discernirlas espiritualmente. Muchas veces vivimos nuestra vida muy naturalmente, tenemos una mente demasiado natural que no nos permite creer en cosas grandes y maravillosas que el Señor hace, que vienen de parte de Él
y nos volvemos personas que criticamos todo lo que es de Dios simplemente porque no lo entendemos o nosotros no lo hemos experimentado y no nos hemos dado cuenta que a Dios no lo podemos encerrar en una caja en nuestra mentalidad, sino que Dios es más grande que todos nosotros y Él puede hacer como Él quiere y hay cosas y misterios que no entendemos, como esos misterios que no entiende aquel que ora en lenguas, pero que cuando usa el don es edificado. Que Dios te bendiga, deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció este video? Compártelo con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez. Suscríbete a este canal donde siempre estamos compartiendo este tipo de contenido que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Dios te bendiga.